Hola, mis queridos seguidores, y bienvenidos de nuevo a Escándalos de Series Turcas. Hoy vengo con el corazón latiendo fuerte porque vamos a meternos de lleno en un tema que no deja de vibrar en el mundo del entretenimiento turco y que, seamos honestos, nos tiene a todos con la mirada fija. Los secretos de Mert Ramazan Demir que Afra Sarıoğlu ha dejado entrever y que, según muchos indicios, cambiaron su vida. Sí, así como lo oyen. Vamos a desilvanar esa conexión especial entre dos estrellas que no solo han conquistado pantallas, sino que también han tejido una historia detrás de cámaras capaz de mover metas, redefinir prioridades y encender luces donde antes había dudas. Agarren su bebida favorita porque esta charla viene intensa, sensible y deliciosa, tal y como nos gusta en este rincón del chisme bien contado. Antes de empezar, recuerden suscribirse a Escándalos de Series Turcas y activar las notificaciones para no perderse nada. Cada clic, cada comentario, cada like, nos recuerda que esta comunidad crece porque ustedes están ahí curiosos, apasionados y dispuestos a leer entre líneas. Y hoy, créanme, hay mucho que leer. Cuando decimos Mert Ramazan Demir y Afra Sarıoğlu, la memoria nos lleva en automático a ese torbellino de fama que provocaron con la serie que se convirtió en fenómeno dentro y fuera de Turquía. Su química en pantalla, él con esa intensidad de mirada que desarma, ella con una sutileza que flota y corta al mismo tiempo, prendió la fantasía colectiva. El público no tardó en preguntarse si lo que veíamos frente a cámara tenía ecos detrás del telón. Y con el tiempo, entre silencios, sonrisas cómplices y declaraciones medidas, fuimos comprendiendo que había algo más, una complicidad que crecía sin prisa, un entendimiento que se colaba por los resquicios de entrevistas y fotos, una sintonía que parecía simplemente inevitable. Pero, ¿qué significa realmente que alguien cambie tu vida? No es solo caer en un enamoramiento que desborda, aunque esa chispa nos encante. Es mirar tu oficio desde otro ángulo, descubrir pliegues tuyos que no habías explorado, atreverte a salir del cascarón y decir, hasta aquí los miedos. Es sentir que al lado de una persona, la brújula se ajusta, la voz se afirma y el horizonte se abre. Y si seguimos el rastro de lo que Afra ha compartido, a veces con palabras, a veces con gestos, Mert ha sido ese empujón luminoso, ese espejo honesto, ese tipo de presencia que no invade pero sostiene, que no dicta pero inspira. Que no compite pero potencia. En lo profesional, Mert es conocido por su ética de trabajo feroz y por un método que le exige a cada personaje una entrega total. No es raro imaginarlo llevando guiones marcados con subrayados, notas en los márgenes y preguntas que no suelta hasta encontrar la verdad de una escena. Afra, que ya era reconocida por su elegancia interpretativa y su capacidad para atravesar emociones con transparencia, comenzó a transitar papeles más complejos, más arriesgados, más afilados. ¿Coincidencia? Puede ser. ¿Influencia? También. Hay quienes dirán que ella siempre tuvo esa madera, y sí, es evidente, pero a veces el fuego necesita una chispa nueva. Que Mert haya compartido con ella su manera de estudiar, de habitar el silencio y de doblar el esfuerzo cuando todos se rinden, suena a la clase de secreto que una actriz guarda en el pecho como un tesoro discreto. Y está el plano íntimo, ese del que casi nadie habla con soltura pero que se filtra en cada mirada. Afra ha sido cuidadosa con su vida personal, eligiendo con sabiduría qué contar y qué reservar. Sin embargo, cuando se le ilumina la cara al hablar de procesos, de miedos superados, de cómo el cuerpo aprende a respirar distinto antes de una escena grande, uno percibe la sombra amable de una compañía que ha sabido estar. Imaginen esos días que pesan más que otros, cuando la agenda aprieta y la prensa inventa. Imaginen la voz de alguien que te mira sin máscara y te dice, «¿Vas bien? Confía». No hace falta pronunciar nombres para entender que esa clase de apoyo imprime huellas. La exposición mediática, ya lo sabemos, multiplica todo. Los rumores se vuelven eco, las fotos se vuelven ruido. En ese hervidero, Mert y Afra han aprendido a moverse con una mezcla de prudencia y juego, pasos lentos, silencios inteligentes, y una complicidad que se cuida de los reflectores sin negarse a ellos. No es fácil, no cuando la industria pide presencia constante. Pero hay señales. Ese modo de defender los tiempos personales, de desaparecer cuando hay que respirar y de volver cuando la historia lo pide. Ahí se nota la madurez de dos artistas que entendieron pronto que la fama sin salud emocional no vale el precio. Hablemos de autenticidad. Mert ha repetido en más de una ocasión, y quienes lo conocen lo confirman, que lo único que importa es encontrar algo verdadero y sostenerlo, aunque tiemble.
Afra, por su parte, ha ido consolidando una voz que no solo actúa. También opina, elige, selecciona proyectos con lo que su intuición le dicta. Hay una sintonía en esa filosofía, el arte como un territorio que se honra, no como un escaparate vacío. Si en algún momento ella dudó de un paso, él pudo haber sido esa brújula que marca el norte sin imponerlo, recordándole que la respuesta siempre estuvo adentro. Y si en algún instante él se cuestionó el vértigo del éxito, no cuesta imaginar la serenidad de Afra, sentada con una taza caliente entre las manos, diciendo que todo pasa cuando uno no se traiciona. Dicen que entre actores se reconocen sin hablar, entienden el cansancio del set, la piel que queda agitadita después de una escena intensa, la extraña soledad que se cuela cuando todos aplauden y uno solo quiere apagar las luces. Mert y Afra comparten ese lenguaje. Viajes, horarios rotos, llamados a deshoras. ¿Cómo no crearse un refugio mutuo, una isla donde el tiempo se desacelera y la presión se disuelve? Uno imagina esas noches en que dos guiones descansan en la mesa, subrayados distintos, y entre sorbos de café aparecen recomendaciones de libros, de películas, de directores. Mira este diálogo, dice uno. Escucha esta canción antes de la escena, responde el otro. Pequeñas ofrendas que terminan siendo faros. No hemos olvidado algo esencial. El compromiso social. Afra ha demostrado interés por causas que tocan fibras reales, por usar su imagen para empujar conversaciones que importan. Mert, inquieto y curioso, suele acercarse a lo que lo conmueve con el mismo rigor con el que prepara un papel. Juntos, aunque sin convertirse en pancarta, han logrado que su influencia se sienta más allá del espectáculo. No son discursos largos ni poses grandilocuentes. Son gestos concretos, acciones silenciosas, y esa coherencia sutil que se nota cuando la cámara deja de grabar. Esa coherencia, ya lo saben, vale oro. En el juego de lo cotidiano están los detalles que tallan destinos. Un mensaje que llega justo antes de un estreno, una lectura compartida de madrugada, una carcajada que rompe la tensión antes de entrar a set. Afra ha hablado alguna vez de cómo el humor la salva, de cómo la risa abre puertas cuando todo parece crisparse. ¿Quién creen que ha sido su cómplice perfecto en ese humor? No hace falta buscar demasiado. Y lo contrario también, Mert encuentra en ella la quietud necesaria, ese aquí puedes caer que todos anhelamos cuando llevamos el mundo sobre los hombros. Entre ambos se percibe un pacto, el de ser hogar antes que escaparate, el de sostenerse como artistas, sí, pero antes como personas. Cuando decimos que alguien te cambia la vida no estamos diciendo que antes estabas incompleta o necesitado de salvación. Estamos hablando de una revolución suave, de esa presencia que te refleja con honestidad y te ayuda a despejar la bruma. Es como si una mano te alcanzara una linterna y tú, que siempre supiste el camino, de pronto lo vieras con nitidez. Eso parece haber significado Mert para Afra. Una manera distinta de mirar su oficio, un impulso para atreverse todavía más, una red que atrapa cuando el salto es alto. Y por supuesto, Afra ha sido para Mert esa mezcla de calma y coraje que ordena, inspira y humaniza. A lo largo de este tiempo, la transformación de Afra ha sido palpable. Su voz se ha expandido, sus elecciones han ganado espesor, su relación con los fans se ha vuelto más directa, más franca, más luminosa. ¿Podemos apuntar con el dedo y decir, aquí, en este segundo, fue por Mert? No. Las vidas no son fórmulas, las metamorfosis no caben en titulares. Pero los indicios, las rimas secretas entre momentos, la manera en que dos trayectorias empiezan a dialogar sin empujarse, todo eso nos susurra que hubo un antes y un después. Y ese después brilla distinto. No olvidemos la invisibilidad del proceso, horas de lectura, de ensayo otra vez. Mert empuja hacia el detalle, Afra hacia la verdad limpia. En esa intersección, los personajes que interpretan crecen con cuerpo y memoria. Lo vimos, lo sentimos, escenas en las que el silencio pesa más que un parlamento, miradas que cargan subtramas enteras. Esa alquimia no se improvisa, se conquista con rigor y confianza. Y la confianza, mis amores, nace cuando uno sabe que si tropieza, hay quien le tiende la mano sin convertir la caída en espectáculo. También están las renuncias. Decir no a proyectos que lucen tentadores, cerrar puertas que podrían traer ruido, priorizar el descanso cuando la maquinaria pide más. Esas decisiones son valientes y suelen verse influenciadas por quienes nos rodean.
Mert con su foco y Afra con su criterio parecen impulsarse a tomar elecciones que los honren, aunque a veces impliquen esperar. No hay premio más grande que la paz que llega con un no a tiempo. Y eso, en su mundo, es casi una rebelión. Claro que hubo rumores, claro que hubo pruebas que no lo fueron, imágenes mal leídas, frases sacadas de contexto. La presión convierte cualquier sombra en historia. Sin embargo, la forma en que ambos han guardado silencio cuando era necesario y han hablado cuando hacía falta, delata un pacto de cuidado. Contar lo justo, proteger lo íntimo, no subirse a la ola de la inmediatez. Esa templanza es un aprendizaje, y es también un mensaje para quienes los miran. No todo tiene que exponerse para existir. A veces lo más verdadero crece en voz baja. ¿Y qué decir de los momentos de risa, esos que Afra ha dejado escapar en entrevistas, cuando reconoce que hubo días en que rieron hasta las lágrimas, y otros en que una charla se volvió espejo y catarsis? Ahí está el corazón de cualquier vínculo que vale la pena, el humor y la lucidez, la piel y la cabeza. Mert bromea, ella se relaja, ella analiza, él aterriza. Es un vaivén perfecto, un baile sin coreografía, un territorio compartido donde cada uno sigue siendo sí mismo pero mejor. Llegados a este punto, la pregunta inevitable: ¿de verdad Mert cambió la vida de Afra? Quizá la palabra cambió se queda corta o suena tajante. Tal vez lo justo es decir que la acompañó en un tránsito clave, que la desafió con amor, que la empujó a confiar en la intuición, que le recordó que el arte no pide permiso. Y que mientras todo eso sucedía, él también se transformó. Las grandes historias no tienen protagonista único, se escriben a cuatro manos, a dos ritmos, con pausas y acentos propios. Por eso, esta no es una fábula rosa ni una leyenda prefabricada. Es el retrato de dos artistas que, en medio del ruido, se eligieron como aliados. De dos trayectorias que se miraron y encontraron puntos de cruce. De dos sensibilidades que, al tocarse, hicieron más grande el mapa. Y si ustedes sienten que en sus propios caminos ha habido alguien que encendió una luz, entonces saben exactamente de lo que estamos hablando. Gracias por quedarse hasta aquí, por sentir y pensar con nosotros. ¿Creen que Mert Ramazan-Demir ha tenido un impacto decisivo en la vida de Afra Saraolu? ¿Qué otras parejas del espectáculo sienten que se potencian para bien? Los leo como siempre con ganas de conversar. Si este vídeo les gustó, regálenos un like, compártanlo con ese amigo que se devora cada capítulo y por supuesto, suscríbanse a Escándalos de Series Turcas para que esta familia siga creciendo. Lo que viene está buenísimo, y no se lo van a querer perder. Hasta el próximo episodio, mis amores, y que la verdad, esa verdad que se construye en silencio y se revela sin gritar, siga acompañándonos. Y ahora sí, respiren hondo conmigo. La historia continúa, los focos se apagan, el set se vacía, y en algún lugar de la ciudad dos guiones esperan sobre una mesa. Afuera, el murmullo del mundo. Adentro, una certeza compartida: cuando el arte se hace con verdad y el amor se vive con cuidado, el resto, tarde o temprano, encuentra su lugar.